Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenos días a todos. Vamos a intentar revisar un poco por encima, porque tocar toda la profundidad del tema en el tiempo que tenemos y con los inconvenientes que nos hemos encontrado al principio sería muy complejo, pero vamos a intentar responder a esto. ¿Por qué es tan importante la flora digestiva? No solo para las digestiones, que eso ya empezamos todos a tenerlo claro hace cierto tiempo, sino para toda la salud de todo el organismo. Un poco más, si podría ir pasando las diapositivas. Bueno, entonces, hasta no hace mucho se pensaba que en el colon solo había química, heces y bichos, ¿no? Y que, bueno, eso eran bichos que aprovechaban y sacaban energía de las heces, ¿no? Un sistema un poco como parasitario. Pero nada tiene que ver con la realidad, porque si no, ¿para qué necesitamos 1,5 metros de colon si solo tiene que ser una cloaca? Entonces a mí me gusta mucho hacer el símil con un parque natural. Esto podría ser, pero de hecho esta fotografía es del Parque Nacional de Aigües-Torres. Entonces, tú cuando estás allí percibes un remanso de paz, percibes tranquilidad, como que todo está en equilibrio precisamente, en equilibrio natural. Pero en ese equilibrio natural hay una lucha constante por la supervivencia. Pues nuestro intestino es lo mismo. Cuando está saludable, ni se adelanta ni se atrasa, ni hace ruidos, ni se hincha, está silencioso. Y está silencioso porque está en un equilibrio que a mí me gusta asemejarlo a un parque natural. ¿Pero por qué me gusta asemejarlo a un parque natural? Vamos a seguir trabajando este mismo sitio. Imaginaos que en este parque vive una familia de nutrias. Esta familia de nutrias se alimenta de truchas. Estas truchas, a su vez, se alimentan de moscas verdes, que son sus moscas favoritas, de moscas grises, pero también se alimenta de moscas verdes, que son precisamente sus moscas favoritas, pero que son menos abundantes. Resulta que también hay ranas. Las ranas son capaces de alimentarse de moscas verdes y de moscas grises, y también prefieren las moscas verdes. Ahí ya hay una competencia por el alimento. ¿Y por qué las ranas prefieren las moscas verdes? Ellas no lo saben, pero la naturaleza es sabia. Prefieren las moscas verdes porque hay culebras. Y las culebras, si las ranas han comido muchas moscas verdes, representa que son más verdes y pasan más desapercibidas para las culebras. Esto, lógicamente, es explicado como en un cuento infantil, pero en nuestro intestino pasa lo mismo. Hay una competencia por los sustratos, hay una competencia por los alimentos, hay un equilibrio, los diferentes componentes que están son necesarios, deben estar, y cuando entre ellos se encuentran este equilibrio, no nos acordamos de que tenemos intestino. Pues bien, la pared intestinal tiene funciones digestivas todavía. En el colon antiguamente se creía que no, pero todavía hay funciones digestivas importantes. Se acaba de aprovechar los últimos nutrientes que no hemos podido absorber en tramos superiores. Se hace una función de barrera porque, lógicamente, entre esas heces, si pasaran al resto del organismo, crearían infecciones. Y también se desarrolla el sistema inmunitario. El contacto con esos bichos nos da información para desarrollar nuestras defensas. También hay una función química, se segregan sustancias químicas, jugos digestivos, hay restos de alimentos, hay las mismas células intestinales que participan de estas reacciones químicas. Y luego también hay una función física. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de movimientos digestivos que se hacen en este tramo, el volumen de los restos de alimento no digerido y las mismas células intestinales que se desprenden. Ahí también hay una acción física. Pero es muy importante a este nivel que accedan los prebióticos, y hoy vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué son los prebióticos? Pues los prebióticos son restos de fibra no digeridos que utiliza la microflora intestinal para alimentarse. Esta microflora ocupa
todo el colon, y esta microflora, si la pudiéramos extraer, separarla de las heces, pesaría casi 2 kilos. Parece imposible, ¿no?, que estos microorganismos que no somos capaces de ver pueden llegar a pesar 2 kilos. Y en realidad se trata de 100 billones de bichos. Se dice muy deprisa esto, son más de 1000 especies que se intuyen. Bien conocidas nos movemos entre 400 y 600 especies. Pero es que 100 billones de bichos es una cantidad desorbitante. Para intentar poneros un poco en el nivel de interpretar qué significa esta cantidad, tener en cuenta que estos 100 billones de bichos son 100 veces las células que tiene todo nuestro organismo. Es decir, nuestro organismo funciona con una centésima parte de lo que representa en número estos bichos, ¿no? Y claro, entre estos bichos, que lo digo así cariñosamente, hay bichos malos, los que nos perjudican, y bichos buenos, que son los que se empiezan a oír como probióticos. En los alimentos este término no aparece porque la legislación europea todavía no lo permite, pero tarde o temprano vale la pena irse familiarizando porque los microorganismos favorables son los que llamamos probióticos. Entonces, lo que alimenta a los microorganismos favorables son los prebióticos, los microorganismos favorables, los bichos buenos, son los probióticos. Y vamos a hablar un poco de las dos cosas. Primero hablaremos de la fibra digestiva que alimenta a la flora beneficiosa. Pero nada, un par de pinceladas. Que tengáis en cuenta que esta fibra, si la viéramos en su construcción molecular, suelen ser cadenas muy largas de carbohidratos, y estas cadenas, cuando son más cortitas, cuando están formadas por unas 20 unidades, se denominan fructooligosacáridos, y cuando superan estas 20-60 unidades, cuando son más largas, son lo que llamamos inulina. Para que una fibra digestiva se reconozca como prebiótico, debe pasar de forma inalterada, es decir, los jugos gástricos y los jugos intestinales no deben deshacerla, digerirla. Tiene que estar demostrado que efectivamente la flora beneficiosa la usa como nutriente. Debe favorecer que crezca esta flora beneficiosa y además ha demostrado, simplemente por ser fibra que accede al polen, propiedades interesantes, propiedades beneficiosas para ese propietario de ese colon, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo durante la charla. Tampoco entraré en detalle, pero que sepáis que la fibra beneficiosa, esa que tiene que alimentar a la flora beneficiosa, se encuentra en prácticamente todas las frutas y verduras, en más o menos cantidad. Aquí os cito unas cuantas en las que es más predominante algunas variedades de esta fibra. Pero tened en cuenta que los estudiosos, los expertos, cada día están descubriendo que más tipos de fibra vegetal, de esta que no digerimos, se puede considerar prebiótica. Y ahora ya entraremos a hablar de los bichos buenos. Pues bien, ¿quién descubrió los bichos buenos? Pues un señor de nombre impronunciable, Ilya Ilikmennikov, que además ganó el premio Nobel, fue muy pionero. Antes de que nadie hablara seriamente de los beneficios de la flora digestiva, este señor observó en unas poblaciones que vivían muy aisladas en montañas de Hungría, en unas condiciones climáticas muy duras y además en unas condiciones económicas muy precarias, eran poblaciones ganaderas, ganaderas de cabras. Resulta que vivían muchísimos años, estamos hablando del 1900. Pues bien, había población que superaba los 90 años. Y este señor estudió la forma de alimentarse esta población. Resulta que esta población normalmente tomaba muy poca proteína de origen animal. Entendido como tejidos animales, carne, porque no se lo podían permitir. En cambio, regularmente en su dieta solían tomar unas leches rancias, pero unas leches rancias que cualquier yogur de los que llamamos fuertes aquí
sería peccata minuta. Ellos cogían unos bols, unos platos, unos cuencos, y los ponían en el alféizar de la chimenea, del hogar, en la cocina. Entonces, con el calor de la cocina y las grasas ambientales y esa leche que dejaban allí en reposo, esa leche fermentaba, se creaba una crema rancia. Ellos tomaban habitualmente esta crema rancia. Pues esta crema rancia era muy rica en estos microorganismos tan interesantes. Entonces, a partir de esto se estudió y ya en 1920 se popularizó. Hay anuncios en revistas muy curiosas, ¿no?, que hablan de la leche cuajada búlgara como un elixir de la larga vida, ¿no? Empezó a divulgarse este conocimiento envuelto con un poco de magia alrededor. Luego, las empresas hemos ido desarrollando complementos que contienen estos microorganismos y hacia los años 60 es cuando cogen realmente protagonismo y empezamos a hablar de Lactobacillus, que quien más quien menos todo el mundo ha oído hablar. Lactobacillus, ¿por qué? Porque los primeros que se conocieron se crecían en medio lácteo, pero muchos microorganismos, incluso sin crecer en medios lácteos, crecidos en base de soja, crecidos en fermentación de vegetales, también nos confieren estas propiedades. Pero popularmente se les conoce a todos como fermentos lácteos y hay una familia concreta que es muy predominante, que son los Lactobacillus, que suelen fermentar bien en medio lácteo. Pero no significa que todos estén en medio lácteo y que sea necesario tomar lácteos para conseguirlos. Lo digo porque la gente puede tener diferentes opciones de dieta. Pues bien, ¿cómo llega esta microflora al colon? Pues pasando un vía crucis, un verdadero vía crucis. Porque primero tienen que superar el estómago con todos sus ácidos y con todos sus movimientos. Luego tienen que superar ilion y yeyuno, que siguen haciendo procesos digestivos y que contienen las sales biliares. Es un medio también muy ácido. Y finalmente llegan al colon. Antiguamente se creía que las pequeñas cantidades de microorganismos que se aislaban en los diferentes tramos del tubo digestivo eran capaces de vivir en esos tramos. Hoy en día se sabe que no, que la situación es pasajera, son pasajeros de esos tramos. La verdadera colonización, valga la redundancia, es en el colon. Estos microorganismos solo viven en el colon. Y ese medio es interesante para ellos si es más bien alcalino. Es decir, los medios anteriores son muy ácidos, el colon es alcalino, es de pH alto. Y ayudan a que este medio sea básico o alcalino a los componentes de la dieta. Por ejemplo, si hacemos una dieta, nuestros niños hacen una dieta con excesivas chuches, con excesivos azúcares simples, estos azúcares no los digerimos en tramos más altos, acceden al colon y hacen una fermentación más simple que favorece el crecimiento de bacterias no interesantes o el crecimiento de cándidas. Fijaos que los niños hoy en día suelen tener problemas digestivos, diarreas de entidad desconocida, pero sobre todo nos encontramos con muchos niños con estreñimiento. Probablemente se debe a un desequilibrio de la flora por su tipo de dieta. Luego también el exceso de proteína también compite, porque el exceso de proteína favorece el crecimiento de bacterias no beneficiosas y le quita espacio a las bacterias beneficiosas. Y finalmente algo muy frecuente, falta de fibra. No hay que comer tan blanco, azúcares blancos, harinas blancas, todo lo que es blanco y en definitiva refinado es una extracción importante de esa fibra que tiene que alimentar a la flora beneficiosa. Entonces, ¿qué flora abunda en nuestro tubo digestivo? Pues hay una historia para esta flora. Se creía hasta hace muy poco, pero cuando digo hace muy poco es cuestión de apenas 2 o 3 años, que los niños nacían con el intestino estéril, sin ningún bichito. Pues no, se pensaban que los niños empezaban a adquirir la flora cuando mamaban de las madres, a través de la propia piel de la madre, al chupar el pezón, iban adquiriendo microorganismos. Pero eso no cuadraba, porque los microorganismos que habitan en la piel no son los habituales del colon. Y los niños, muy pronto, empezaban a tener unas variedades muy pequeñitas, unas
una poca variedad, pero empezaban a tener una microflora que no precedía de la piel de la madre. Entonces, bien, eran flora que crecía gracias al sustrato lácteo que tienen los niños, pero no estrictamente procedía de la leche. Entonces se ha visto que la madre confiere a bichitos positivos al niño a través de la leche, que la leche no es estéril. Es decir, una madre con una flora equilibrada, a través de su sistema linfático, manda microorganismos a sus conductos galactóforos y el niño mama leche con unas pequeñas cantidades de microorganismos. Todo esto que os estoy explicando apenas se sabe desde hace 2 o 3 años. O sea, ver la importancia incluso de la flora digestiva de la madre, porque ya está determinando la flora digestiva del neonato. Pues bien, a medida que nuestra dieta se va haciendo más variada, va creciendo la flora que marco con la línea azul, la microflora beneficiosa. Pero también se ha visto que con los años, sobre todo a partir de la madurez, suele predominar más la microflora perjudicial. Antes se pensaba que esto era un proceso natural del envejecimiento, pero hoy en día hay gente que está comiendo muy saludable, que está llegando a la vejez en unas situaciones muy óptimas de calidad de vida y se ha visto que su flora es más parecida a etapas de la vida anteriores. Entonces, se ha visto que aquí hay un cierto círculo vicioso. Hay procesos de la vejez que facilitarían el crecimiento de flora digestiva mala, pero los malos hábitos de vida hacen que crezca esta flora mala y esta flora mala promueve y avanza los mecanismos de la vejez. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Envejecemos por los malos hábitos, pero los malos hábitos también afectan a nuestra flora y nuestra flora tiene menos respuesta ante los mecanismos de la vejez. ¿Cómo se alimenta la flora? ¿Os acordáis que os he dicho que teníamos una fibra que es interesante porque alimenta esta flora? Pues bien, las bacterias beneficiosas hacen unos procesos que llamamos de fermentación, predominantemente fermentación sacarolítica, mientras que las bacterias perjudiciales se alimentan de residuos de proteínas y hacen lo que se hace, unas reacciones de putrefacción para obtener sus nutrientes. De la fermentación, del proceso de fermentación, tenemos una serie de beneficios. Se alimentan las células del colon, porque se producen algunos sustratos que los microorganismos no aprovecharán, pero los colonocitos sí. Luego también damos información al sistema inmunitario. Se producen algunas vitaminas. Se ha visto que a este último tramo del colon, gracias a la fermentación, estamos obteniendo vitaminas como la K, vitaminas del complejo B y vitamina E. Y se acaban de absorber, porque el ambiente es idóneo para ello, minerales que no hemos tenido ocasión de absorberlos completamente en tramos superiores, que es su sitio lógico de absorción, como calcio, hierro, magnesio y zinc. Además, el organismo tiene energía y ahora os explicaré más adelante por qué estas bacterias también contribuyen a regular el colesterol. Por otro lado, si hacemos un abuso de proteínas de origen animal, lo que hacemos es favorecer que crezca un tipo de flora que activa procesos de putrefacción. Con estos procesos de putrefacción se producen unos residuos que si se acumulan, si son muy abundantes en el colon, resultan tóxicos. Y se ha relacionado claramente el hacer dietas con una predominancia muy importante de proteína de origen animal, con cánceres a nivel digestivo, incluso cánceres hepáticos. Entonces, se ha relacionado claramente con este acúmulo de tóxicos que se ha visto que son cancerígenos. Además, es lo que os decía, mientras que la fermentación crea un pH, un ambiente adecuado de acidez para las bacterias beneficiosas, la putrefacción crea un pH, un ambiente adecuado para las bacterias perjudiciales, pero no adecuado para las beneficiosas. Vuelvo a ese símil que os he puesto al principio, de esa competencia por el sustrato y esa competencia por el territorio. Pues bien, tampoco, como se nos ha cortado el tiempo, no voy a entrar en mucho detalle, pero voy a intentar dar un poquito de luz
al por qué hace tiempo que a través de los medios de comunicación, incluso por las comunicaciones publicitarias de algunos alimentos, que se dice que los fermentos lácteos, los lactobacillus, los microorganismos, en definitiva, que pueden estar en estos complementos, en estos alimentos, ayudan a desarrollar nuestras defensas. Es una frase que se ha extendido mucho. Bueno, vamos a intentar explicarlo con poquitas palabras. Imaginaos que miramos por el microscopio y que vemos un corte de la pared del colon, del intestino grueso. Pues bien, la capa más superficial está compuesta de moco, de restos de comida, de restos de esta fermentación que hacen las bacterias positivas. Pues bien, esta capa en sí misma ya es una barrera protectora, ya es una primera barrera defensiva, frente a, sobre todo, a las bacterias dañinas, porque como es un ambiente idóneo para nuestras células y para las bacterias beneficiosas, hace barrera para las bacterias en que este ambiente no es idóneo para su crecimiento. A un segundo nivel nos encontramos que nuestro sistema inmune, nuestras células defensivas, entran en contacto con los microorganismos a través de la pared del colon. ¿Veis esta célula M? Esta célula coge información de las bacterias que circulan por nuestro intestino grueso. Vosotros imaginaos que las bacterias son un ejército de soldados, ¿no? Las bacterias buenas y las bacterias malas, pero todos llevan espadas, cascos. Vamos a coger un ejército medieval que es más fácil de entender, ¿no? Espadas, cascos, escudos, solo que hay unas bacterias que juegan a nuestro favor, son los soldados que nos defienden, y unas bacterias que juegan en nuestra contra, son los soldados que nos atacan. Pues bien, los soldados que nos defienden le enseñan al organismo las espadas, los escudos y los cascos, para que nuestro organismo coja memoria y cuando vengan los atacantes sepa qué tipo de armas usan. Esto que os he explicado como si fuera un cuento de niños es en realidad lo que pasa con palabras más sofisticadas. Las paredes, las estructuras de las bacterias beneficiosas dan información a nuestro sistema linfático para desarrollar mecanismos para destruir las bacterias perjudiciales. Y finalmente hay una tercera fase, un tercer nivel de defensa y de equilibrio, en definitiva, de nuestro sistema de defensa, que depende de esta información que conecta el tubo digestivo con el resto del organismo. Pensad que el tubo digestivo tiene miles y miles de terminaciones nerviosas musculares que mueven el tubo digestivo, terminaciones nerviosas que segregan neurotransmisores. Los neurotransmisores son esas sustancias mensajeras del sistema nervioso central y de los nervios. Pues bien, se ha visto que en el tubo digestivo se liberan más neurotransmisores que en el cerebro. A lo mejor alguno de vosotros ha oído la expresión del segundo cerebro. La verdad es que el tubo digestivo se la ha ganado con creces. Pero a veces, según cómo, no es un segundo cerebro, es que a veces como un papel predominante, es incluso un primer cerebro. Cuando uno tiene mucho miedo, ¿qué le puede pasar? Que es la expresión popular, defecarse de miedo. Cuando uno tiene que hacer un examen, no tiene una pelota de nervios en la cabeza, tiene la pelota de nervios en el estómago. O sea, realmente hay una conexión que los expertos llaman el eje neuroinmunoendocrino. Comunica nuestro cerebro, nuestras emociones con nuestro tubo digestivo y con el resto del organismo. Hay muchas cosas, muchas situaciones que alteran el tubo digestivo y que alteran nuestro estado de ánimo y muchas situaciones de nuestro estado de ánimo que alteran el tubo digestivo. Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que normalmente se reconoce como intestino irritable, la característica irritable, uno está irritable cuando está nervioso, en cambio la estamos atribuyendo al tubo digestivo. Pues bien, esta gente tiene unas características, una peculiaridad de su forma de ser influida por este intestino. Y esta gente normalmente pueden estar en situaciones tranquilas, su problema digestivo puede estar controlado, pero cuando se da una situación en su vida de estrés, se les descontrola. Gente con colitis ulcerosa, gente con enfermedad de Crohn, que pueden tener la enfermedad controlada y ante un disgusto la enfermedad se desencadena.
ante un disgusto uno también puede tener una descomposición. A veces uno puede tener una diarrea por nervios. Pues bien, eso es este eje que cada vez estamos investigando más. Entonces, para resumir, consideraremos que un bicho es bueno, que es un soldado a favor de nuestras defensas, cuando es inofensivo, cuando el intestino humano es su hogar natural, se encuentra habitando nuestro intestino de forma regular, cuando participa de la lucha contra otros microorganismos, cuando ayuda a nuestro sistema de defensas a desarrollarse, cuando establece conexiones para el desarrollo de mecanismos de defensa, y finalmente cuando los investigadores le dan el ok, cuando se han probado sus beneficios. ¿Por qué la flora digestiva impacta en nuestra salud global? Pues bien, yo creo que hasta ahora os he ido dando elementos, primero para entender cómo la flora afecta las funciones digestivas, pero también por estas conexiones que tiene con el resto del organismo y por esta influencia sobre el sistema de defensas, cómo puede llegar a influir en otras áreas de nuestro organismo. Y ahora las vamos también a intentar repasar en una pincelada. A ver, lo que todos tenemos claros es que un desequilibrio en la flora a nivel de tubo digestivo afecta al tubo digestivo, pero también veremos que según lo que comemos, este tubo digestivo tendrá un tipo de flora. Según nuestros hábitos de vida, es decir, una vida sedentaria, una vida con ejercicio, una vida con estrés, también impacta sobre nuestra flora digestiva. Y luego las funciones fisiológicas habituales, el embarazo, la lactancia, la menopausia. Hay unas etapas de la vida que pueden influir también en la flora digestiva. Pues bien, esta influencia puede llegar a alterar la flora digestiva. Y esto no solo desequilibra la flora que habita el tubo digestivo, sino que desequilibra la flora del resto del organismo. Todos tenemos claro que en nuestra piel habita un tipo de flora que es diferente del tubo digestivo, en la vagina, en las áreas urogenitales. Todas estas floras también dependen de la flora digestiva. Y además se debilitan las defensas. Vamos a intentar repasar todo esto. Cosas, agresores sobre la flora. Los antibióticos, clarísimamente. Los antibióticos matan a los bichos que nos convienen y a los que no nos convienen. Cuando alguien ha hecho una tanda de antibióticos, sobre todo a nivel oral, cuando alguien ha estado tomando antibiótico, muchas veces luego les queda ese tubo digestivo con el ritmo alterado, o por estreñimiento o por diarrea. Pues bien, eso es porque hemos perdido una flora muy interesante por culpa del antibiótico. El estrés por ese eje neurohumoral, ese eje que comunica cerebro e intestino, también afecta las secreciones intestinales y también altera el ambiente de la flora, y la flora beneficiosa se encuentra con un ambiente no idóneo para su crecimiento. El alcohol, el tabaco, el café, comer de forma irregular, todo esto significa acumular toxinas. Todos estos agresores, ¿cómo afectan a la flora digestiva? Afectan al tubo digestivo debilitándolo, y esto afecta a su ritmo y facilita el acúmulo de tóxicos. Somos menos capaces de eliminar tóxicos. También lo bloquean, y bloquean funciones metabólicas, por eso se han relacionado las alteraciones de flora con diabetes, con obesidad, incluso con otras patologías de tipo humoral, de tipo endocrino. Y también obstruye los procesos digestivos. Y finalmente pueden haber cambios hormonales, es decir, la forma en que se viven los procesos como la menopausia, o a veces procesos de cambios de las hormonas en un embarazo, pueden estar influidos también por estos desequilibrios. Se ha visto, no voy a entrar en detalle, que hay investigaciones de que hay unos lactobacillus, unos fermentos activos concretos que ayudan a regular todos estos efectos, todas estas manifestaciones que se producen cuando se desequilibra el intestino.
solo por nombrar algunos, Lactobacillus reuteri, Acidophilus, Rhamnosus, regulan el ritmo intestinal, aumentan la resistencia a las infecciones y tienen un efecto desinflamatorio. ¿Qué pasa en la piel? Oye, pues la piel está muy alejada del intestino, pero es que la piel es el espejo del alma, no es la cara, no. Es la cara y todo el resto de piel que nos cubre por el cuerpo. ¿Por qué? Porque la piel se influye de muchos, también tiene muchas terminaciones nerviosas, también nuestro aspecto y como sea nuestra piel afecta nuestro estado de ánimo. La gente que tiene patologías de la piel, la gente que tiene enfermedades de la piel, tienen un estado de ánimo más decaído y sobre todo tienen una peor calidad de vida cuando esas manchas, esas patologías de la piel son visibles al resto de la sociedad, ¿no? Eso afecta al estado de ánimo. Por lo tanto, la piel está directamente conectada con mecanismos de la ansiedad y del estrés. También está conectada con alteraciones hormonales. Todos sabemos que cuando hay unas situaciones de enfermedades hormonales pueden aparecer granitos en la piel, pueden aparecer manchas. Las mujeres, antes de que nos venga la regla, nos salen granitos. Las etapas de la adolescencia, esa aparición de granitos tiene que ver con los cambios hormonales, afectan a la piel. Y luego procesos inflamatorios del resto del cuerpo, por lo que os decía, porque las inflamaciones que se dan en el cuerpo y que activan mecanismos de células que se desplazan por todo el cuerpo también afectan a nivel de la piel. Pues bien, otro mecanismo que afecta a la piel, la flora digestiva, por la información que la flora digestiva da a los mecanismos de defensa y estos mecanismos a su vez actúan sobre la piel. Una flora digestiva alterada puede facilitar o hacer más propenso que aparezcan episodios de asma, episodios de dermatitis atópica, todas estas enfermedades que son más de tipo de alteración de las defensas, que están alejadas del tubo digestivo, pueden estar relacionadas con un tubo digestivo con una flora alterada. También hay investigaciones que han relacionado una serie de microorganismos con las reacciones alérgicas de la piel, con el beneficio que aportan en el control o el no desarrollo de estas reacciones alérgicas en la piel. Otras áreas. Hay gente que es especialmente propensa a hacer infecciones vaginales o a hacer infecciones urinarias, lo que decimos infecciones de repetición. Pues bien, en realidad los mecanismos tanto para el área genital como para el área urinaria son bastante compartidos. Por un lado, tenemos que en el área genital hay unas barreras físicas que pueden estar alteradas, pero también en el área urinaria puede haber unas alteraciones de flujo. Por ejemplo, en señores con la edad, los problemas de próstata pueden facilitar alteraciones de flujo que pueden derivar en infecciones urinarias. Pero aparte de esto, que es una relación como muy clara, hay relaciones más indirectas. Hay alteraciones metabólicas, la gente con diabetes tiene más tendencia a hacer infecciones urinarias o a hacer infecciones vaginales, y hay también alteraciones de las defensas. Cuando hay una caída de la inmunidad, cuando estamos en una situación de caída de la inmunidad, es cuando volvemos a tener ese brote. Una persona que hace infecciones de repetición puede pasar el verano maravillosamente y a la que empieza otra vez la temporada de invierno, a la que vuelve al trabajo, ¡pam!, la primera infección. Hay una caída de defensas, probablemente relacionada con el estrés, y aparece esa infección. Pero algo que se ha visto y que es muy importante es que la flora, los microorganismos que habitan en estos territorios, en realidad vienen regulados por la flora digestiva. Cuando una persona tiene tendencia a hacer infecciones en estas áreas, cuando está libre de infección, en el periodo entre infección y infección, tiene la reserva sin que le dé sintomatología, o sea, tiene lo que se dicen los microorganismos de forma latente, guardados en el último tramo del tubo digestivo, en la zona del ano hacia el recto, en el último tramo del colon. Pues bien, si la flora digestiva está equilibrada, ayuda a destruir estas reservas de microorganismos infecciosos. De manera que se ha visto, y los ginecólogos han visto, que por ejemplo en señoras que hacen infecciones vaginales de repetición, dándoles tratamiento oral y mejorando la flora digestiva,
consiguen controlar estas infecciones a nivel vaginal. Porque en periodos entre infección e infección, esos bichitos latentes los estamos destruyendo, con lo cual no damos opción a la próxima infección. Se ha visto especialmente interesante para este control los Lactobacillus plantarum. Siempre os nombro bacilos que tienen investigaciones bien soportadas con estudios científicos de rigor. Y finalmente tenemos a los niños. Oye, que los niños tienen una vida social casi tan intensa como la nuestra, entre el colegio, las extraescolares, luego hay las agresiones como las gripes, los catarros, esas diarreas, esos procesos estos procesos infecciosos con los cuales los hemos tratado con antibiótico y luego quedan con esa descomposición digestiva, esas alteraciones del sistema intestinal que no hay manera de controlar, esos estreñimientos que no sabemos de dónde vienen, el abuso de azúcares refinados que ya os he explicado, el perjuicio. Y luego niños sedentarios, el sedentarismo también perjudica. Todo esto agrede a la flora digestiva. Esta agresión es lo que llamamos una disbiosis, ¿no? Cuando se desequilibra la flora digestiva. Y en el niño esto se traduce pues, en eso, en diarreas, en estreñimientos, en obesidad. Nuestros hijos son obesos porque comen mal y ese comer mal tiene doble impacto. Tiene el impacto de las calorías innecesarias y el impacto de las digestiones desequilibradas. Y además tenemos niños con problemas de colesterol. Tenemos niños con problemas de colesterol. Permitidme que lo diga 2 veces. No es normal que un niño, a no ser que tenga una dislipemia familiar, hereditaria, tenga problemas de colesterol. Ojo, también se relaciona con sus floras digestivas desequilibradas. Y finalmente, estamos en un momento social en las últimas 3-4 décadas en que se está viendo en las escuelas que hay muchos más niños con alergias, hay mucha más frecuencia de asmas, de bronquitis asmáticas, enfermedades tipo atopias. Tenemos a los niños con el sistema inmune de base alterado, porque la inmunidad alterada es lo que da estas respuestas anómalas y provoca estas reacciones alérgicas. Ojo, que en parte puede tener una relación muy clara con ese sistema de defensas que no se está desarrollando adecuadamente porque no tienen una flora digestiva adecuada. También hay investigación sobre resolver todo este tipo de problemas con la ayuda de una serie de microorganismos. Y ahora, la última guinda. ¿Cómo puede ser que la flora digestiva influya en los niveles de colesterol? Pues hay investigación formal, rigurosa, que lo ha demostrado. Resulta, volvemos al principio, que tenemos una fibra soluble que accede al colon, que alimenta a estos probióticos. Y estos probióticos hacen la fermentación sacarolítica. Hasta aquí todos seguimos, ¿no? Que lo hemos ido hablando varias veces. Pero de esta fermentación surgen unos residuos, ¿no? Surgen unos metabolitos que los microorganismos no aprovechan, pero que son muy interesantes para nosotros. No entraremos en detalles, lo que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Algunos, como el butírico, se ha visto que alimentan directamente las células del colon, o sea, mejoran la salud de esa pared, de esa barrera entre los microorganismos y todo nuestro sistema orgánico. Luego hay otros metabolitos que directamente nos dan un excedente de energía. Es decir, de todo lo que comemos, un 10% de la energía se acaba de aprovechar por estas reacciones. Y finalmente hay otro ácido graso de cadena corta, el propiónico, que se ha visto que, por un lado, accede directamente al hígado y allí bloquea los procesos de producción del colesterol. Pero es que además el ambiente que crean los microorganismos en esta fermentación lo que hace es solubilizar las sales biliares. Como sabéis, los jugos biliares se segregan en tramos más altos del tubo digestivo y se acaban de aprovechar reabsorbiendo a nivel del colon. Pues bien, estas sales biliares, si se solubilizan, no pueden ser reabsorbidas. Tened en cuenta que las sales biliares se fabrican con colesterol. Si perdemos sales biliares, el organismo tendrá que utilizar colesterol de la reserva para crear nuevas sales. Es decir, que de una forma indirecta también estamos bajando el colesterol.
Todo esto no quiere decir que no haya otros nutrientes interesantes que también influyen y regulan el colesterol y que no voy a dejar de nombrarlos. Los betaglucanos de la avena. Todos empezamos a saber lo interesante que es la avena para regular los niveles de colesterol. Los omega 3, está lleno de publicidad que nos explica los beneficios de los omega 3 para regular el colesterol. Pero luego también hay los antioxidantes y los pigmentos presentes en las frutas y verduras. Y otras sustancias que están entrando, que estaréis empezando a oír nombrar y que luego entraré con un poquito más de detalle, como es la levadura roja de arroz o la vitamina K2. Pues bien, para mí la conclusión de esto es, si cuidas tu flora digestiva, ella cuidará de ti. No, veo que voy bien. Vale. Entonces, nosotros, desde Santiberi, hemos hecho un proyecto que hemos investigado cómo cuidar esa flora digestiva y cómo relacionarlo con las mejoras de los niveles de colesterol. Y a este proyecto le hemos llamado Proyecto Florase. Pues bien, este proyecto consistía en que había una serie de profesionales, hasta 38 profesionales, que recibían gente en su consulta que tenían los niveles de colesterol alterados y que no querían usar medicamentos. Habían llegado a esa fase en que el profesional le decía, mire, usted empieza a tener unos niveles de colesterol que se tiene que plantear hacer alguna medida más que hacer una dieta adecuada. Y esta gente, como normalmente acudimos a profesionales que están cercanos a la medicina natural, tienen pacientes que también están cercanos a la medicina natural y que de entrada repelen usar fármacos de síntesis o usar química por todos los perjuicios o las reacciones adversas que pueden conllevar. Entonces, estos profesionales les decían, miren, le ofrecemos la posibilidad de probar, de tomar levadura roja de arroz, un complemento a base de levadura roja de arroz y Lactobacillus reuteri para ayudar a regular este colesterol. Entonces, esta gente voluntariamente accedía a tomar este complemento y el profesional tomaba los datos de la evolución. Pues bien, este complemento contenía levadura roja de arroz. La levadura roja de arroz tiene una sustancia llamada monacolina que se ha visto que accede al hígado y que también frena la síntesis del colesterol. Y además hay resultados de eficacia de unas reducciones muy interesantes de colesterol. Luego, el complemento también llevaba probióticos, en concreto un probiótico que también tiene investigación que ha demostrado que contribuye a reducir el colesterol. Y la nueva, digamos la vitamina que se está empezando a nombrar, que hasta ahora todo el mundo había nombrado la vitamina K a secas, y ahora estamos diferenciando vitamina K1, que es la que interviene en la coagulación, pero también vitamina K2, que se ha visto que reduce el riesgo cardiovascular porque retira los excedentes de calcio de dentro de los vasos y ayuda a que se fije en el hueso. Tened en cuenta que cuando se hace la placa de ateroma, cuando la persona tiene arteriosclerosis, que quiere decir que se le taponan las arterias, esas arterias se taponan por residuos de grasa. Pero esos residuos de grasa quedan definitivamente fijados a la pared de los vasos, de las arterias, cuando se hacen unas estructuras a base de calcio. Pues bien, retirar el excedente de calcio de los vasos sanguíneos es muy interesante porque impide que se estabilice, que se fije esa placa de arteriosclerosis. Entonces, se preparó un complemento con estos nutrientes y en las dosis recomendadas por los expertos. Pues bien, aquí hay evidencia científica de que efectivamente funcionan estos nutrientes, no voy a entrar porque vamos pillados de tiempo. La gente daba sus datos básicos de salud, se les hacía una analítica de colesterol antes de tomar el complemento y luego después de 8 semanas de tomar el complemento y se observaba también, se les preguntaba si estaban satisfechos, si había funcionado y sobre todo si habían tenido alguna intolerancia, alguna situación que consideraran relacionada, no una situación adversa que consideraran relacionada con haber tomado el complemento. Bueno, tampoco entraré en detalle, la población, como estábamos trabajando con profesionales afines a la medicina natural, nos encontramos con una población con mucha salud en general. Es decir, más del 82% seguían una dieta saludable y a pesar de esto tenían problemas de colesterol. El hábito de
de tomar regularmente bebidas alcohólicas era muy bajo, de menos de un 5%. El hábito de fumar también era muy bajo, menos de un 10%, y además era una población que en general hacía ejercicio físico. Es decir, tenían buenos hábitos de vida y no obstante tenían niveles demasiado elevados de colesterol. Separamos dos poblaciones. Cuando terminamos el estudio había gente que simplemente no habían respondido al tratamiento. Simplemente su organismo no había dado respuesta al tratamiento. Entonces, analizamos la población que respondía y la que no respondía y vimos que no había diferencias de población, que simplemente eran por su propia anatomía, por su propia fisiología, no eran respondentes. Bueno, también estos son datos generales de cómo era esta población. Si miramos la incidencia de obesidad era un poco más baja que la población en general y también la incidencia de las enfermedades habituales crónicas era algo más baja que la población en general. Pues bien, los niveles de colesterol empezaron en promedio con 250 de colesterol y después de 8 semanas, en promedio, estaban ya prácticamente a niveles a los que se consideran saludables de colesterol. Había habido un descenso de más del 15%. Pero no solo del colesterol total, sino también del famoso colesterol malo, el LDL. También había habido un descenso muy interesante, mucho más importante que el colesterol total. Y se había mantenido, no había diferencias significativas, aunque numéricamente el valor sea diferente, en el colesterol que conocemos como colesterol bueno, el HDL. Entonces vimos que realmente el complemento que combinaba levadura roja de arroz con lactobacillus reuteri y además este suplemento interesante de vitamina K había obtenido unos efectos interesantes. Pero además había satisfacción. No se recogieron reacciones adversas importantes, alguien explicó alguna molestia digestiva transitoria y no se relacionó claramente con haber tomado el complemento. Todo el mundo siguió regularmente el tratamiento, eso es una cosa que demuestra que realmente se toleraba bien. Y luego cuando se preguntó a los usuarios si seguirían tomándolo, pues el complemento sacó muy buena nota. Si puntuamos del 1 al 5, en media le dieron una puntuación de un 4,26, eso es algo más que un notable, ¿no? Y si se les preguntaba si era cómodo de tomar, también le dieron muy buena puntuación. Sobre una puntuación de 1 a 5, sacó casi un 4,5. Si preguntábamos a los profesionales que habían usado el complemento, también puntuaron positivamente el volverlo a recomendar, positivamente que se toleraba bien y también consideraron los resultados satisfactorios. Pues bien, esta fue nuestra experiencia de un complemento que pensamos que podía ayudar a regular el colesterol y luego obtuvimos evidencia de que así. En conclusión de toda nuestra charla, pues que el equilibrio está en la salud intestinal y en la salud global y son equilibrios que están relacionados. Que este equilibrio también depende y desde departamento científico de una empresa que lleva 131 años cuidando la dieta saludable, debo deciros, debo recordaros que es necesario hacer una dieta adecuada y que tomar una dieta con suficiente fibra alimentaria favorece que crezca esta flora beneficiosa y combate el crecimiento de la flora dañina. Pero a veces hay circunstancias en la vida en que no solo la dieta puede resolver estos desequilibrios de la flora, que como ya os he explicado pueden tener sus consecuencias, y en esos momentos es bueno recurrir a algunos complementos alimenticios o a tomar una dieta que promueva rehacer esta flora. Dicho esto, pues muchas gracias a vuestra atención y yo creo que el mejor deseo que os puedo hacer es desearos unas felices digestiones.